Bienvenidos a la cueva. Hoy en la cueva vamos a hablar del Regimiento Galicia. Un regimiento militar formado en sus inicios por aproximadamente 300 hombres, casi todos gallegos. En 1719, estos hombres zarparon en barco hacia Inglaterra, con la intención de, nada más y nada menos, que invadir Gran Bretaña, doblegar al Imperio inglés y someterlo a la corona española. Para ser exactos, eran 307 hombres que creían formar parte de un ejército mayor, un ejército que realmente no existía. Luego os cuento por qué. Como podéis imaginar, estos 300 hombres no consiguieron cambiar la historia y no pudieron vencer ellos solos a todo un imperio. Pero los supervivientes volvieron a sus casas con el honor intacto, habiendo demostrado en el campo de batalla el valor y el coraje que se le supone a todo soldado. Esta historia tiene lugar en Escocia, y en un lugar mágico como Escocia no pueden faltar los castillos encantados. Dicen que uno de los soldados caídos en batalla habita un castillo escocés esperando el barco que le traiga de vuelta a España, o más bien, de vuelta a Galicia. ¿Quieres escuchar esta historia? Pues quédate un rato más en la cueva y vente con nosotros hasta principios del siglo XVIII. En primer lugar, hablaremos de los antecedentes de esta batalla. Voy a dedicar 2 minutos, solamente 2 minutos, a narrar los antecedentes de esta historia. Y es que, para entenderla mejor, hay que remontarse a la Guerra de Sucesión Española. En 1701 muere Carlos II. Carlos II fue el último rey de la Casa de los Austrias en España. Le llamaban el hechizado, porque debido a los matrimonios consanguíneos que se practicaban en las familias reales de la época, Carlos había nacido con grandes deformaciones físicas. Su aspecto era lamentable y se atribuía a la brujería e influencias diabólicas. Por eso pasó a la historia como el hechizado. Pero la apariencia física de Carlos no es importante. Lo importante es que Carlos II murió sin descendencia. Eso significa que a principios del siglo XVIII no había nadie para ocupar el trono de España. Cuando muere Carlos II, España todavía era una gran potencia mundial. Poseía territorios en América, en el norte de Europa y en Italia. España era por lo tanto un pastel muy apetecible para cualquier monarca. De hecho, la corona de Francia y la de Austria reclamaban sus derechos de sucesión a la corona española, porque los monarcas de ambos países estaban casados con hermanas de Carlos II, es decir, ambos reyes eran cuñados del fallecido rey de España. El cuñado francés era un Borbón y proponían a Felipe V como sucesor de la corona española. Por otro lado, desde Viena, en Austria, se proponía al archiduque Carlos para dar continuidad de esa forma a la Casa de Austria en el trono español. Y aunque se trataba de una pelea entre los Borbones y los Austrias, el resto de monarquías europeas no se mantuvieron al margen del conflicto, sino que tomaron posición al lado de los Austrias. Se posicionaron del lado austriaco simplemente para evitar una unión entre Francia y España, porque ambos países eran grandes potencias por sí solas, y si llegaban a unirse políticamente, nacería una superpotencia que desequilibraría por completo el tablero del poder europeo. Por este motivo, Inglaterra, Prusia y Holanda, entre otros, a los que también se sumó Portugal, deciden apoyar a los Habsburgo de la Casa de Austria.
simplemente para frenar el poder inigualable de una España unida a Francia. De ese modo, el hecho de que un hombre muriese sin descendencia provocó una guerra que duró más de 10 años. Después de años de contienda, la Guerra de Sucesión Española parecía inclinarse más hacia el lado de los Austrias. Pero cuando muere el emperador Leopoldo I, el archiduque Carlos heredó el trono del Imperio de Austria y la estrategia política cambia por completo. Inglaterra, Holanda y Prusia deciden retirar su apoyo al archiduque Carlos, porque ahora que se había convertido en emperador de Austria, si a mayores conseguía también la corona española, se formaría una superpotencia europea tan poderosa como la de Francia y España juntas, algo que desde el principio trataban de evitar. Por este motivo, en 1713, 12 años después del inicio de la guerra, todas las partes firman la paz y ponen fin a la Guerra de Sucesión Española mediante el Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht significaba que los Austrias dejaban paso a los Borbones. Eso sí, Felipe V, el primer rey Borbón de España, tuvo que renunciar a unificar España con Francia y además debería repartir territorios españoles entre los países que habían participado en la contienda. Algunos de los territorios españoles que se repartieron nuestros vecinos europeos como si fuesen cromos en el patio de un colegio, fueron los siguientes. Austria se quedaría con Flandes, Luxemburgo, Milán, Nápoles y Cerdeña. La Casa de Saboya, por su parte, se quedó con Sicilia. Portugal recuperó la colonia de Sacramento en América, que en aquel entonces estaba en manos españolas. E Inglaterra consiguió, entre otros territorios, el dominio de Gibraltar y de Menorca. Menorca volvería definitivamente a la soberanía española en 1802, casi 90 años más tarde, pero como sabéis, Gibraltar a día de hoy sigue siendo propiedad de Inglaterra. Otro de los privilegios que consiguieron los ingleses en este tratado fue el monopolio durante 30 años sobre el tráfico de esclavos negros con la América española. Como veis, el gran imperio español queda completamente descuartizado y muchos de sus territorios más importantes pasan a manos de diferentes coronas europeas. Y no solamente eso, sino que para más INRI, Inglaterra, que había sido la gran enemiga de España, ahora estaba en posición de alzarse con la hegemonía mundial, que es el papel que había jugado España previamente, algo que en nuestro país cayó como un jarro de agua fría. Volvamos con nuestra historia. La historia que os voy a contar, la de esos 307 soldados, en su mayoría gallegos, que trataron de invadir Gran Bretaña, esta historia nace en una situación de pérdida de poder de la corona española. Y es que tantos años de dominio y control mundial perdidos de un plumazo no son fáciles de olvidar. Por este motivo, en 1719, 6 años después del Tratado de Utrecht, España, recién salida de la Guerra de Sucesión, se encontraba en una situación débil frente al ascendente poderío inglés. Y en la corte de Felipe V había mucha gente deseosa de revertir esta situación. Uno de los primeros ministros de Felipe V trazó un plan arriesgado para invadir nada más y nada menos que a la todopoderosa emergente Inglaterra. El plan tenía 2 partes. La primera parte consistía en fomentar una rebelión de Escocia en contra de los ingleses. Para ello, aprovecharían el descontento de muchos líderes de clanes escoceses que en ocasiones se levantaban en armas. Los españoles enviarían un contingente de hombres para unificar a todos los clanes y armar a los rebeldes. El objetivo de este primer paso era crear una maniobra de distracción que arrastrase hasta Escocia gran parte de las tropas inglesas, dejando de esa forma la zona sur de Gran Bretaña desprotegida e indefensa. La segunda parte del plan
era enviar un gran ejército, o al menos lo más grande que España se podía permitir en aquella época. Este ejército desembarcaría en la zona sur, desprotegida por los soldados ingleses, a causa de la revuelta escocesa que previamente habrían alimentado los españoles, y desde allí comenzarían la invasión por tierra del Imperio inglés. Los españoles no estaban solos, contaban con el apoyo de Carlos XII de Suecia, que se había comprometido a aportar miles de hombres a la batalla. La primera parte del plan fue encomendada al regimiento Galicia, formado por esos 307 gallegos que comentábamos al principio. Ese regimiento salió desde el puerto de Pajares, situado en el País Vasco, en un par de barcos en donde transportaban miles de armas y pólvora para repartir entre los rebeldes escoceses. Una vez en suelo inglés, tendrían que contactar con las tribus locales, unirlas en un gran ejército y repartir las armas para empezar la conquista. Poco tiempo después, el ejército de invasión saldría desde Cádiz, en dirección a la zona sur de Inglaterra, y el plan parecía que iba sobre ruedas, y todo se estaba llevando con la mayor discreción posible. Pero de repente, las cosas empezaron a salir mal. En primer lugar, el rey Carlos de Suecia murió de forma repentina, dejando a los españoles sin aliados, y por lo tanto, la inferioridad numérica española era más que evidente. En segundo lugar, hubo una brutal tormenta que dispersó la flota española que había salido desde Cádiz. Algunos barcos se hundieron y el contingente tuvo que abandonar la operación y volver a España. A la vista de estos acontecimientos, Alberoni, que era el primer ministro encargado de esta operación, decidió dar carpetazo al plan de invasión. Pero, nadie se acordó de que una parte del plan seguía en marcha, y ya estaba llegando a Escocia. El regimiento Galicia, de esta forma, se quedaba solo, olvidado y abandonado a su suerte. El 13 de abril de aquel año 1719, 307 gallegos desembarcan en suelo inglés, a los pies del castillo de Ile-Andona, uno de los castillos más bonitos y pintorescos de Europa. Ellos creían formar parte de un gran ejército, pero la verdad era que se dirigían completamente solos a conquistar un imperio. Ninguno de ellos, al pisar tierra, podía ni tan siquiera imaginar la situación real en la que se encontraban. Repito, se encontraban solos en territorio enemigo con la intención de conquistar el Imperio Británico. Nuestros soldados estaban al mando de Nicolás Castro Bolaño, un gallego de Villalba. Estos soldados consiguieron hacerse con el castillo, y en sus bodegas almacenaron las armas que habían traído para los clanes escoceses. Una vez que se hicieron fuertes en el castillo, comenzaron a establecer contactos con los clanes escoceses, y así ir poco a poco preparando la revuelta. Y aquí, los españoles se toparon con otro problema, un problema con el que no contaban, y es que los clanes escoceses odiaban a los ingleses, pero se odiaban todavía más entre ellos. La desconfianza que había entre clanes retrasó la unificación de ese ejército de rebelión. Mientras Bolaño intentaba negociar con los escoceses, Inglaterra ya era consciente de que una parte de Escocia estaba bajo la bandera española, pero aún no tenían datos sobre el tamaño o la composición de la fuerza invasora. Lo que no se imaginaban es que se trataba de una expedición de tan solo 300 hombres. Y así, el 10 de mayo, 4 semanas después de que el regimiento Galicia desembarcase en Escocia,
5 fragatas de la Royal Navy llegaron al castillo de Ile-Andona y vieron incrédulos la bandera española ondeando sobre las almenas. Un oficial británico bajó a tierra para exigir la rendición del castillo y se encontró que allí solamente había 50 hombres, 50 gallegos. El resto estaban junto a Bolaño en las tierras altas negociando con los clanes locales. Cuando el oficial inglés les pidió que rindieran el castillo, la respuesta fue que si querían el castillo, primero tendrían que derribar los muros. El regimiento Galicia, aunque tan solo fuesen 50 hombres, no iba a rendirse. Las 5 fragatas rodearon el castillo desde el mar y comenzaron a disparar con sus cañones contra los muros de piedra. Dentro del castillo, los españoles no tenían ni un solo cañón con el que responder al fuego, y las armas de mano de las que disponían no tenían la suficiente potencia como para hacer frente a 5 fragatas. La victoria inglesa estaba clara, pero aquellos hombres aguantaron en el interior del castillo sin pensar ni en un solo momento en asomar la bandera blanca. Los británicos bombardearon sin piedad el castillo, que acabó prácticamente demolido por el fuego. Tan solo cuando el castillo era una pila de escombros, ordenaron el asalto por tierra. En ese momento los ingleses confiaban en que los gallegos estuvieran muertos, pero aún quedaban 39 gallegos vivos. 39 soldados que lucharon hasta bien entrada la noche antes de terminar como prisioneros de los ingleses. Eso sí, agotados y heridos, pero con el orgullo intacto. Cuando las noticias llegaron a Bolaño, el ejército británico, con varios regimientos de caballería y artillería abundante, avanzaba ya hacia ellos. Y finalmente, el 10 de junio de 1719, los dos ejércitos se vieron las caras. El regimiento Galicia llevaba 2 meses en tierras escocesas. Era una batalla desigual y la lucha fue muy cruenta. Los soldados escoceses huyeron del lugar en cuanto sus líderes fueron heridos. Los hombres de Bolaño, sin perder la formación, soportaron el asalto inglés, causándoles numerosas bajas. Y mientras tanto, poco a poco se iban replegando a lo alto de un estrecho camino de montaña que hoy en día se conoce como el Paso de los Españoles. Es fácil suponer que una vez allí Bolaño, con poco más de 200 hombres frente a un ejército imperial, fue consciente de que la batalla había terminado y presentó la rendición de sus hombres. Las bajas en el ejército inglés eran numerosas y apenas tan solo 20 miembros del regimiento Galicia habían caído. A los supervivientes se les permitió retirarse del campo de batalla en formación, con sus armas en la mano, sus banderas y sus tambores. Un gesto de respeto y admiración de los ingleses hacia los valientes soldados españoles. Y esta sería la última vez en la historia que un ejército extranjero libraba un combate pisando suelo británico. La última vez en la historia que un ejército extranjero pisó suelo británico. Lo que no logró Felipe II, ni Napoleón, ni las tropas del Kaiser, ni más tarde Hitler, lo habían llevado a cabo
un pequeño contingente de soldados, solos, perdidos y desesperados, agarrados únicamente a su orgullo y a la bandera de su regimiento. A día de hoy, el castillo de Ile-Andonan ha sido reconstruido, y se dice que el fantasma de uno de los soldados españoles que murió en el asalto aún sigue allí, esperando al barco que debería llevarle de vuelta a Galicia. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que movio vento, paxariños piadores, casiñado meu contento, muiños dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar. Y hasta aquí la historia de la cueva de hoy. Una historia sobre un regimiento gallego de 300 hombres decididos a tomar Inglaterra para la corona española. Una corona española que acababa de perder su esplendor por culpa de una guerra de sucesión que se saldó con el reparto de territorios españoles entre los países vecinos. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben. El regimiento Galicia fue víctima de la descoordinación de sus mandos, que lo dejaron a merced de un ejército imperial, y aún así lucharon con tal determinación que se ganaron el respeto del adversario. Una historia poco conocida en España, pero en Irlanda todavía hoy es famoso el fantasma español que todavía espera volver a casa. As campanas do pomar, para min hai Para terminar, deciros simplemente que el Regimiento Galicia todavía existe hoy en día, aunque en la actualidad está situado en la ciudad de Jaca, en Huesca, pero a principios del siglo XVIII tenía su cuartel en Benavente, en la provincia de La Coruña. digo cheste adeus chorando desde a beiriña do mar, non me olvides queridina, si morro de soñar. Espero que hayas disfrutado este podcast y nos vemos, si quieres, en la próxima historia de la cueva. Eso sí, siempre que te portes bien. Nos ollos non sei cando nos veremos, non sei cando nos Nota del autor. A través de un podcast no podemos vernos.